Empezar ya, gloria al Señor Jesús. Vamos a empezar ya hablando un poquito de historia. Vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar primeramente qué creía la Iglesia de la Reforma. ¿Qué creía la Iglesia de la Reforma? El anticristo no sería una sola persona futura, sino un sistema que operaba ya en su tiempo. En su tiempo, mire lo que creía la Iglesia de la Reforma en el siglo XVI. El anticristo no sería una sola persona, sino un sistema que operaba ya en su tiempo. Dice, gloria al Señor Jesús. Para los reformadores, esto mostraba que la apostasía no era algo solo del futuro, sino que ya estaba aconteciendo en el presente. Y la apostasía empieza desde los apóstoles para adelante, no a futuro, no a futuro. Acá dice, identificación con el papado. Martín Lutero, Calvino, Thomas Cranmer, entre otros, coincidieron que el papado representaba la gran apostasía que se sentaba en el templo de Dios, según 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4. Eso creía la Iglesia de la Reforma. La Iglesia de la Reforma, dice, veían a Roma como el cumplimiento de la gran ramera de Apocalipsis 17, gloria al Señor Jesús, de Apocalipsis 17 y el cuerno pequeño de Daniel. Ahora dice, eso es lo que creía la Iglesia de la Reforma. O sea que la Iglesia de la Reforma apuntaba a que la secta católica era el anticristo, el papado romano era el anticristo y la gran ramera de Apocalipsis. Nosotros sabemos que sí, la gran ramera de Apocalipsis, la de Babilonia, la ramera de Apocalipsis es la secta católica. Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque todos señalaban que el papado era el anticristo, que la secta católica era la ramera de Apocalipsis 17. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los católicos para sacar la mirada de ellos, para desviar la mirada de ellos? ¿Qué es lo que hicieron? Alcázar, vamos a hablar de Luis Alcázar. ¿Qué es lo que hizo Luis Alcázar? Luis Alcázar nació en 1554 y se desvivió en 1613. Era un jesuita español. Fue el principal representante de la interpretación preterista, o sea que ya había pasado, que ya se había cumplido. Gloria al Señor. Dice, su obra más interesante es Vestigativo Arcani Sensuis. Dice, donde planeó una visión muy diferente a los reformadores protestantes. ¿Qué dice? ¿Qué creía Alcázar sobre el anticristo? El anticristo no era el papado ni una figura futura. Eso creía Alcázar. O sea que ellos querían desviar la mirada del papado, porque la Iglesia de la Reforma apuntaba que el papado era el anticristo. Entonces para eso se levanta Alcázar, Lacunza y Rivera. Vamos a ir viendo después. Entonces dice Alcázar, el anticristo no era el papa ni una figura futura. Rechazó la acusación protestante que identificaba al papado como el anticristo. Consideró que el anticristo ya había venido en el pasado en el contexto del Imperio Romano. O sea que Alcázar decía que el anticristo había sido Nerón, el papado romano. Él no creía que era futuro, ni siquiera que defendía el papado romano, sino que él creía que el anticristo era, el imperio romano, me equivoqué ahí. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice, ubicó la mayoría de profecías del Apocalipsis en los primeros siglos del cristianismo. O sea que él ya creía que todo el Apocalipsis se había cumplido en el primer siglo de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Dice, carácter histórico del anticristo. Según Alcázar, la referencia era la gran persecución y el anticristo se cumplía con los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos, no con poder religioso posterior. Mire, eso es lo que creía Alcázar. Entonces Alcázar, en el afán de sacar o desviar la mirada que él señalaba que el papado romano era el anticristo, creó el preterismo, enseñando que ya se había cumplido en el imperio romano, que los emperadores eran el anticristo que perseguían a la iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver qué enseñó Francisco Rivera sobre el anticristo. ¿Qué es lo que enseñó Francisco Rivera
en el anticristo. ¿Quién era el anticristo? Francisco Rivera en 1537 nació y se desvive en 1591. Jesuita español. Fue el primero del futurismo, En la interpretación profética y su visión sobre el anticristo fue apuesta tanto a los reformadores como a los de Luis Alcázar. Dice que Francisco Rivera, él creó la doctrina que el anticristo sería un gobernante a futuro. Por eso claramente dice, un sistema religioso de su tiempo. Sería un individuo literal que aparecería en los últimos días. Va teniendo sentido por ahí, se da cuenta. Gloria al Señor Jesús. Entonces, él decía que el anticristo sería un individuo a futuro por 7 años, y él decía que de las 70 semanas de Daniel, la última no se cumplió, y que eso se cumpliría a futuro. Vuelvo a repetir, los reformadores, Martín Lutero, entre los demás, enseñaban que el papado, un sistema, era el anticristo. Pero hoy es terrible porque los protestantes, que tanto lo ponen a Martín Lutero en un pedestal, en un altar, no le creen lo que decía él. No le creen lo que decía él. Entonces ahí lo contradictorio de ellos, Ahí lo contradictorio de ellos. ¿Qué más dice? Rivera enseñó que el anticristo reconstruiría. Mire, ¿quién enseñó eso? Rivera enseñó que el anticristo reconstruiría el templo judío en Jerusalén. Mire, se sentaría en ese templo y sería adorado como Dios por 7 años. ¿Se da cuenta? Mire lo que enseñó Francisco Rivera, O sea, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de supuestamente terrible, cosas terribles. ¿Quién creó eso? ¿Quién enseñó eso? Francisco Rivera, y no la Biblia. La Biblia jamás enseñó eso. Porque la Biblia enseña que de las 70 semanas de Daniel, todas se cumplieron, absolutamente todas. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver qué enseñó Lacunza. ¿Qué enseñó Manuel de Lacunza? Gloria al Señor Jesús. Manuel de Lacunza nació en 1731 y se desvive en 1801. Jesuita chileno, fue otro personaje clave en la historia de la interpretación profética, y su visión del anticristo tuvo elementos futuristas, pero con matices particulares. A ver qué decía Lacunza sobre el anticristo. El anticristo sería futuro y personal. Mire, al igual que Francisco Rivera, Lacunza creía que el anticristo aún no había llegado. Sería un hombre real que gobernaría el mundo por un tiempo breve antes del regreso de Cristo. Eso es lo que creen hoy los religiosos, lo que cree la mayoría que se reúnen en los templos. Reinado terrenal antes del milenio. Mire, Lacunza defendió la idea de que Cristo volvería de manera visible a establecer un reino milenial literal en la tierra. Eso enseñaba Lacunza. El anticristo surgiría antes de este reino, engañando a las naciones. Restauración de Israel y Jerusalén como escenario clave. Eso es lo que enseñaba Manuel de Lacunza. ¿Se da cuenta? Ahora, ya vimos que Luis Alcázar enseña el preterismo, y él enseñaba que el anticristo ya se había cumplido en el Imperio Romano, que los emperadores era el anticristo, especialmente si el que había sido Nerón, que Nerón había sido el anticristo. Y Francisco Rivera enseña que el anticristo va a ser a futuro, un personaje que será gobernante mundial por 7 años. Eso enseñaba Francisco Rivera, y enseñaba que de las 70 semanas de Daniel, la última no se cumplió, y que por ende el anticristo futuro, él restauraría el templo de Jerusalén y se sentaría allí. Pero eso no dice la Biblia, eso es doctrina de jesuitas, de católicos. Y después Manuel de Lacunza también habla de lo mismo, que el anticristo sería un gobernante mundial a futuro, y que ese anticristo vendría que vendría después del arrebatamiento. Aparece el anticristo y después el Señor viene supuestamente a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y ahí él lo destruiría y al lago de fuego. Pero eso no dice la Biblia en ninguna parte.
en ninguna parte. Entonces, ya vimos también que los reformadores no enseñaban que el anticristo vaya a ser a futuro. Ellos apuntaban al papado romano, a un sistema. Vuelvo a repetir, ¿quién era? Era Calvino, era Martín Lutero, el más conocido. Por eso vuelvo a repetir, he ahí lo contradictorio de los protestantes, que dicen, no, Martín Lutero fue esto, lo otro, lo alaban bastante. Pero ¿por qué no le creen lo que él enseñaba total? Martín Lutero jamás enseñó que el anticristo sería un gobernante a posterior, jamás enseñó eso. ¿Quién enseñó que el anticristo sería posterior por 7 años? Francisco Rivera y Lacunza. Jesuitas chilenos católicos enseñaron esa doctrina. Ahora, vamos a ver el anticristo a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién es el anticristo? Porque muchos creen que va a ser un personaje a posterior por 7 años. Vuelvo a repetir, como fueron engañados. Fueron engañados. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra quién es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Vamos a ver a la luz de la palabra. Permítame, por favor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ir a Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Juan es quien habla del anticristo y lo hace en su primera y segunda carta que escribe Juan. Y Juan es el mismo autor de Apocalipsis. Y en Apocalipsis Juan jamás escribe la palabra anticristo, jamás. Si Juan hubiese querido relacionar el Apocalipsis con sus cartas o hablar del mismo tema, Juan lo hubiese escrito. Cuando muchos dicen que la bestia será el anticristo, eso es mentira. Porque Juan es el quien escribe sus cartas y allí se habla claramente del anticristo. Habla claramente del anticristo. Entonces en Apocalipsis, que es el mismo autor, ¿por qué no escribió vendrá el anticristo? Y Juan dice en este pasaje que el anticristo es un espíritu y que en sus días ya estaba, dice Juan. Vamos a leer de nuevo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Eso enseñaba Juan. Eso enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces la Biblia dice que el anticristo es un espíritu y que en los días de Juan ya estaba el anticristo. No es a futuro. Entonces todo aquel que niega que el Señor Jesús ha venido en carne es el anticristo. Ahora, Juan escribe su carta a eso. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban apostatando. Habían salido de ellos. Como por ejemplo uno se ve Himeneo y Fileto. Ellos habían apostatado, habían salido de la iglesia. ¿Qué enseñaban ellos? Que la resurrección ya se había efectuado, que el arrebatamiento ya se había efectuado. Y todo aquel que niega lo que dice la palabra de Dios es un anticristo. Es un anticristo. Ahora, gloria al Señor Jesús. Pero entonces Juan, en ese tiempo también habían los agnósticos, que ellos negaban que Jesús había venido en carne. Ellos negaban. Entonces Juan escribe esta carta para decirle a los hermanos que ellos eran anticristo, que era un anticristo, que era el espíritu del anticristo, que ya estaba allí en sus días, que no sería a futuro, que no sería a futuro. Entonces da cuenta que el anticristo, dice la Biblia, que es un espíritu. Es un espíritu, lo que dice en Efesios 2:2, que habita y mora en los hijos de desobediencia. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, el anticristo, que es un espíritu, ya estaba en los días de los apóstoles. Gloria al Señor Jesús. Ahora, el anticristo es en plural. En plural, ¿por qué? En Primera de Juan 2:18, vamos a ver, Primera de Juan 2:18 dice, ¿qué es lo que dice Primera de Juan 2:18? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos
que es el último tiempo, Entonces, ¿quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús vino en carne, aquel que está en contra de la palabra del Señor. Más adelante vamos a ir viendo todo eso. Muy bien. Primera de Juan 1:7. Gloria al Señor Jesús. Perdón, segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, engañador y el anticristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, no se trata de un solo individuo, sino de muchos que manifiestan el mismo espíritu engañador del anticristo. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra del Señor? Gloria a Dios Todopoderoso, sino de muchos engañadores que manifiestan el espíritu del anticristo, que es del engañador. Gloria al Señor de señores. Muy bien. Ahora, el anticristo niega a Cristo. Gloria sea al Señor Jesús. Primera de Juan 2:22. Porque Juan en sus cartas es donde habla del anticristo. En Apocalipsis jamás se nombra la palabra anticristo. Primera de Juan 2:22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gloria al Señor de señores. Entonces, el que niega a Jesucristo es el anticristo. El que niega que el Señor se manifestó en carne, como dice Timoteo 3:16, es el anticristo. ¿Y quién niega eso? Los unitarios. Dicen que Jesús fue un simple hombre, que Jesús no es Dios, niegan ellos. Ellos niegan, entonces, ¿qué es lo que son ellos? El anticristo. Entonces, el espíritu niega, el anticristo niega a Cristo. No lo acepta, no lo recibe. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor de señores. Eso está en Primera de Juan 2:22 y 23. En Juan 8:44, en el Evangelio según San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, no hay verdad en él. O sea, todos los que predican un evangelio diferente, algo que no está conforme a la palabra de Dios, es un anticristo. Es por eso que Pablo lo dice en Gálatas 1:8 y 9, que si alguien predica un evangelio diferente, es anatema, es maldito. Ahora, para que predique un evangelio diferente, tiene que tener un espíritu de error, tiene que tener un espíritu de engañador, para que predique algo que no está en la Biblia. Entonces, claramente dice Pablo que aquel que predica un evangelio diferente es anatema. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del anticristo, tiene el espíritu del engañador. Por eso es que predican evangelios diferentes. ¿Y cuál es el plan de eso? ¿Cuál es el propósito de eso? Desviarte de la verdad, desviarte de la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios Todopoderoso. Ahora, el espíritu del anticristo tiene su raíz en Satanás, padre de la mentira. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor de señores. Ahora, ¿qué es lo que también? Ahora vamos a ver lo que decía Pablo. Pablo dice: el anticristo ya estaba en acción en los días de Pablo. Pablo dice que ya está en acción. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está, dice Pablo. Así como Juan dice, el anticristo ya está, Pablo también dice que ya está. Eso está en 2 Tesalonicenses 2:7. 2 Tesalonicenses 2:7.
Y en primera de Juan 4:3, también lo vamos a leer de nuevo, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el anticristo, que es un espíritu, ya estaba en los días de la iglesia primitiva, porque muchos habían apostatado, porque muchos se volvieron atrás, y ellos que eran anticristo, volvieron atrás porque habían sido engañados por el espíritu del anticristo, por el espíritu de error. Entonces ellos volvieron atrás. Entonces el anticristo ya estaba en los días de los apóstoles, y eso no iba a ser a futuro. Gloria al Señor Jesús. Mire ahí, confirmación de que no es algo exclusivo del futuro, sino que ya estaba en el presente. Ya estaba en el presente el anticristo, que es un espíritu. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el anticristo como falsos profetas. Para que haya falsos profetas, tienen que tener, vuelvo a repetir, el espíritu del anticristo, un espíritu de error, un espíritu de engaño. ¿Y dónde lo dice eso? En Mateo 24:11 dice el Señor Jesús: porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué engañan? Porque tienen el espíritu del anticristo, tienen el espíritu de error. Y la pregunta es, ¿eso desde cuándo empieza? Desde los apóstoles para adelante. Porque la apostasía empieza desde los apóstoles para adelante, no es a futuro. Entonces Cristo Jesús nos dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso viene pasando de los apóstoles para adelante, desde los apóstoles para adelante. Entonces, ¿por qué hacen ellos eso? Porque tienen el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que hace? Engañar, embaucar, desviarte de la verdad. Y nosotros, para no ser desviados de la verdad, ¿a quién tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Señor Jesús morando en nuestros corazones. Entonces nosotros no seremos engañados por el espíritu del anticristo, que se mete en falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, etcétera, etcétera. Gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿qué más? Mateo 24:24 también dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Oiga, ¿usted por qué cree que esa gente le sigue a aquellos falsos pastores, falsos ministros? Porque tienen buena labia, buena expresión. Dicen: no somos estudiosos, teología, escatología, tanta locura, puro de la mente humana. Entonces ellos saben expresarse, entonces la gente les sigue. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, eso de falsos cristos en el mundo, ¿desde cuándo empieza? También de los apóstoles para adelante. Aquí, por ejemplo, en nuestra nación, hay uno que se hace pasar que dice que es Cristo. Su secta se llama los israelitas. Y mire, bastante gente le sigue a ese personaje, o un falso Cristo. Tiene el espíritu del anticristo, no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué engaña a muchos? Porque tampoco leen lo que dice la Biblia. Porque no estudian la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor de señores. Ahora, Hechos 20:29 al 30. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Y eso es lo que pasa, que hoy en día muchos falsos pastores, vuelvo a recalcar, falsos ministros, apóstoles, profetas, se levantan y enseñan herejías, enseñan algo que no está en la Biblia. ¿Y por qué son engañados los feligreses? Porque no leen la palabra del Señor, porque no tienen el Espíritu Santo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el espíritu del anticristo actúa dentro y fuera de las supuestamente llamadas iglesias. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor de señores. Ahora, el anticristo como espíritu de error. El anticristo como espíritu de error. Porque el anticristo, vuelvo a repetir, es un espíritu. Lo dice en primera carta de Juan 4:3.
no es un gobernante mundial a futuro. Pero que se van añadiendo, quien inventó esa falsa doctrina del gobernante mundial a futuro fue Francisco Rivera y Manuel de la Cunza en el siglo XVI. Eso está, usted búsquelo, investíguelo y se va a dar cuenta que Martín Lutero no creía, no enseñaba que el anticristo sea un gobernante a futuro. Pero ¿por qué no le creen todo lo que él enseñaba? ¿Por qué creen en un gobernante mundial que enseñaron jesuitas católicos? ¿Por qué? Es ahí lo terrible, ¿eh? Primera carta de Juan 4:6. Primera carta de Juan 4:6. Gloria al Señor de señores. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se da cuenta? Entonces, el anticristo como espíritu de error. Primera carta de Juan 4:6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es un espíritu que lleva a aquellos que no buscan la verdad, sino que se complacen en lo que les enseñan, en lo que les predican, no buscan la verdad y lo están guiando por algo errado. Entonces ese espíritu le lleva al error, le lleva a la perdición, le lleva a que se desvíen más y más de la verdad. Gloria a Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy en día se levanta por ahí cualquier charlatán y dice, oh, nueva revelación, nuevas cosas, espíritu de error. Lo que Dios ya quiso revelárnoslo, ya nos lo reveló en su palabra. Todo está escrito en su palabra. No hay nada nuevo que sea revelado. Algunos dicen, no, Dios me reveló esta nueva doctrina. Dios me reveló esto nuevo. No, Dios no va a contradecir su palabra. Dios no va a contradecir su palabra. Dios va a afirmar su palabra. Si te va a mostrar algo, tiene que ser concorde a su palabra. Conforme está escrita, no te va a desviar de ella. Si te predica o te enseña ese espíritu algo diferente a la palabra, créeme que ese espíritu no es de Dios. Ese espíritu es del anticristo. Ese espíritu es del enemigo. Entonces usted tiene que tener en cuenta todo eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Algunos apostatarán de la fe. Se volverán atrás. Como dice la Biblia, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo o al cieno. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchos. Eso es lo que pasa hoy en día con muchos. ¿Qué más dice? Escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y tengamos en cuenta lo que dice también la Biblia. Que esto no es un misterio, que el anticristo, que el diablo, el enemigo se disfraza como ángel de luz y aún sus ministros como ministros de justicia. Se disfrazan. Para que no simplemente a uno diga, oye, mira, ve, ¿qué es lo que hacen ellos? Que te predican una verdad y de ahí te meten la herejía, te meten las cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Pero uno, ¿cómo se da cuenta de eso? Cuando uno tiene al Espíritu Santo. Cuando uno es guiado por Dios, se va a dar cuenta de lo que están enseñando, si es verdad o te están enseñando mitad verdad, mitad mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso muchos dicen, no, es que a mí un ángel me mostró, un ángel me enseñó esto, yo fui al cielo, fui al infierno. Puro mentira, puro mentira. Lo que Dios quiso revelárnoslo, ya nos lo reveló en su palabra. Ya está en su palabra. Gloria al Señor de señores. Segunda de Corintios 11, 3 al 4. Vamos a leer Segunda de Corintios 11, 3 al 4. Gloria al Señor de señores. Permítanme, por favor, sí. Segunda de Corintios 11, 3 al 4. Gloria al Señor Jesús. Pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús,
que el que os hemos predicado, ¿cómo dice? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que viene como espíritu de error para desviarte de la verdad, para apartarte de la verdad. Y lo final de eso, ¿qué es? Que vas a ir al lago de fuego. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Si viene otro predicándote otro Cristo, predicándote otra cosa, ustedes lo reciben, lo toleran, lo aceptan. Y nosotros no podemos hacer eso. Entonces, para no caer en ese engaño, tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que tener el Espíritu Santo morando en nuestro corazón a cada momento de nuestra vida. No solamente en un momento decir, Señor, te busco, te alabo y después... No. Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Tenemos que estar siempre llenándonos cada día de Él. Por eso, ¿qué es lo que dice el Señor? Que estemos alertas, listos, preparados, para que cuando Él venga, nos encuentre orando y velando. Nos encuentre listos para irnos con Él. Gloria al Señor de señores. Gloria a Dios Todopoderoso. Muy bien, seguimos. El anticristo como espíritu de apostasía. El anticristo como espíritu de apostasía. Gloria al Señor de señores. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que aquí muchos sacan fuera de contexto y dicen, ya ves, allí habla de un personaje y supuestamente hablan de uno solo, pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué es lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesús. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 3 nos dice claramente que el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y a ver, ahí dice hombre de pecado, hijo de perdición. Pero hay que entender el contexto. Porque Juan dice que es un espíritu. Y todos aquellos que no confiesan que Jesús vino en carne es un anticristo. Ahora, cuando uno lee aquí hombre de pecado, hijo de perdición, hombre del griego antropos, que significa hombres o humanidad. Hombres o humanidad. El espíritu del anticristo iba a entrar en todos aquellos que iban a apostatar, en todos aquellos que se iban a desviar de la verdad. Porque si alguien dice, oye, no, es un hombre, ya enseñamos, ya por la historia, que lo que creían y enseñaban que el anticristo sería un hombre fue Francisco Rivera y Manuel de la Cunza. La iglesia de la Reforma no enseñó jamás eso. Martín Lutero jamás enseñó eso. Calvino jamás, entre otros, jamás hablaron que sea un gobernante mundial. ¿Quién enseñó que el anticristo era un personaje a futuro por 7 años? Francisco Rivera y Manuel de la Cunza, jesuitas chilenos. ¿Por qué? Porque todo apuntaba que el papado romano, la secta católica, era el anticristo. Un sistema, no solamente un solo personaje. Entonces Pablo aquí no señala que sea un solo personaje. Cuando dice hombre del griego antropos, que significa hombres o humanidad. Porque si alguien cree que es un hombre, entonces habría de pensar que fue Judas. Porque ¿qué es lo que dijo Cristo Jesús? Padre, de todo lo que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Si fue un solo hombre, entonces fue Judas. Pero no fue Judas, sino que cuando dice manifestación del hombre de pecado, hijo de perdición, significa que la apostasía iba a ir de mal en peor, que muchos se volcarían contra Dios,
que no aceptarían. Por ejemplo, en este tiempo, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? En este tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Que el ateísmo, gloria al Señor, el anoticiismo está volcándose mucho en contra de Dios. No están aceptando la verdad, no están aceptando lo que dice la Biblia. Dice, enseñando, quiero seguir en lo que estoy enseñando. Bueno, seguimos. Gloria al Señor de señores. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 4, 3 al 4. No sufrirán la sana doctrina, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Que la mayoría cayó en apostasía y se fue tras fábulas, se fue tras cuentos, tras algo que no enseña la palabra del Señor. Como por ejemplo creer que el anticristo es un gobernante mundial a posterior. La iglesia primitiva no enseñaba eso. La iglesia de la Reforma no enseñaba eso. ¿Quién enseñaba eso? Jesuitas católicos, Francisco Rivera y Lacunza. Un gobernante a futuro por 7 años. Gloria al Señor Jesús. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor Jesús. Ahora, la apostasía deja una puerta abierta al espíritu del anticristo. Caer en un error es porque el espíritu del anticristo ya está morando en ellos. Ahora, cuando dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, no va a haber un tercer templo allá en Jerusalén. Eso es mentira. ¿Quién enseñaba eso? Vuelvo a repetir. Francisco Rivera y Manuel de Lacunza enseñaban que se construiría un tercer templo allá en Jerusalén y que el anticristo se sentaría ahí por 7 años. Ellos enseñaban esa herejía, jesuitas católicos. Ahora, el tercer templo somos nosotros. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 3:16, 6:19, Segunda de Corintios 6:16 y Hebreos 3:6. Nosotros somos el templo de Dios. Ahora, si el anticristo es un espíritu, ¿cómo se sienta en el templo? Que es cada persona a través de la marca de la bestia, que ya se viene poniendo del 2020 para adelante. Bueno, pero quiero seguir aquí en lo que estamos. Gloria al Señor Jesús. El anticristo como carácter de los últimos tiempos. El anticristo como carácter de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. En resumen voy a dar el pasaje. Amadores de sí mismo, ávaros, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ellas. O sea que todos aquellos que predican herejías, que predican un evangelio diferente, tienen el espíritu del anticristo, tienen ese espíritu de error que le desvía cada vez más y más de la verdad. Y que su condenación será el lago de fuego, el lago de fuego. Gloria al Señor de señores. Ahora, Romanos 1, 21 al 25, en resumen, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por ejemplo, mire, allí también entra a tallar lo que hizo Scofield. Scofield hizo un daño terrible con su Biblia. Scofield también se comió el cuento, bueno, ya estaba destinado a la perdición. Scofield también en su Biblia escribe, a pie de notas escribe, que el anticristo será un gobernante mundial y que el arrebatamiento es antes que él aparezca. ¿Quién escribe eso? Scofield. Scofield hizo mucho daño con su Biblia. Enseñó, cambió la verdad que está en la palabra de Dios por mentiras. Él enseñaba que habría un arrebatamiento antes de la tribulación y que iba a ser secreto. Pero eso, ¿dónde dice la Biblia? ¿En qué parte eso dice la Biblia? En ninguna parte. Pablo dice que hay un arrebatamiento, sí, y nosotros lo creemos, no lo negamos. Sí creemos en el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento bíblico es en la venida del Señor. Y eso dice Pablo. Pero Scofield cambió la verdad de Dios por la mentira, enseñando algo que no está en la Biblia. Y lo terrible, que engañó a muchos.
Muchos se tragaron ese cuento, esa mentira, y hoy están creyendo herejías. Y lo que es lo terrible, que nos acusan a nosotros de herejes, cuando ni siquiera investigan, ni siquiera averiguan, ni siquiera entienden de dónde apareció toda esa herejía. Pero gloria a Dios, aquí estamos para predicar y enseñar la verdad. El que quiere aceptarla, el que quiere decir, a ver, tal vez no le creo, pero voy a investigar, voy a averiguar si lo que dice es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos que dicen, no, tú mientes, pero ni siquiera investigaron, ni siquiera profundizaron lo que dice la Biblia, solamente acusan y acusan. Pero también habrá alguien que dice, a ver, voy a apuntar, voy a investigar si lo que dice es verdad. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Entonces, seguimos para adelante. Estamos predicando palabra del Señor Jesús. Filipenses 3, 18 al 19. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Mire, gloria al Señor Jesús. El anticristo como carácter de los últimos tiempos. Hoy en día la mayoría de templos o denominaciones te piden diezmo, ofrenda, primicias, tanta locura para su vientre, para ellos, para comprarse buenos carros, buena casa, darse gusto de buenos viajes, los hijos de buenas universidades, para su vientre, para ellos. Pero no te predican la verdad. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de error, tienen el espíritu del anticristo. Son apóstatas que dicen con su boca amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y aquí estamos para desenmascararlo a esos sinvergüenzas. Que ya no sigan más engañando ya. Que ya no sigan más. Que aquellos que se dan cuenta vengan al verdadero Señor Jesús. Que ya no sigan falsos ministros, falsos pastores que solamente muchas veces están enseñándoles herejías y sacándoles su dinero. Gloria al Señor. Aquí nosotros no pedimos absolutamente nada. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Seguramente habrá alguien que va a decir, amén, así es. Y aquel que no, nosotros no vamos a convencerle. El Espíritu Santo es el que convence y el que añade las almas a su redil. Nosotros no. Pero gloria a Dios. Me gozo por aquellos que han de decir, por lo menos voy a investigar si lo que dice es cierto. Me gozo por eso. Es Dios quien convence. Nosotros no convencemos a nadie, sino solamente Dios el Señor. Gloria a Dios. El anticristo engaña con señales. Mire, eso es lo que pasa. ¿Dónde lo dice? Según a Tesalonicenses 2, 9 al 10. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y eso es lo que pasa. Hoy en día la mayoría te predican cosas que no están en la Biblia. Te enseña lo que no está respaldado por ninguna parte en la palabra del Señor. Mentira. Pero la gente se lo come con todo. La gente lo recibe con todo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué te enseñan cosas que no están conforme a la palabra de Dios? Porque tienen el espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espíritu engañador, el espíritu que desvía de la verdad. Para que usted no se desvíe de la verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lecturar la palabra del Señor, llenarse cada día más y más del Espíritu Santo, buscar más y más de Dios. Esto no es hoy busco de Dios, mañana ya no, hoy busco de Dios, ya cada 3 días vuelta busco de Dios. No. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios quiere que seamos fieles para con Él, que le busquemos en todo momento, instante de nuestra vida. Que estemos en nuestra mente, en nuestro corazón buscando de Él, porque dependemos de Él, no somos autosuficientes. Gloria al Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que te dicen muchos de ellos? No, ven hoy día domingo, hoy día miércoles, ven ya después en tu casa, busca de Dios. Pero no lo hacen. Solamente creen que porque van un día, ya Señor te alabamos y acabó. ¿Y su casa cómo está? ¿Se da cuenta? Gloria al Señor de señores, nuestro Dios todopoderoso. Ahora, mire, nuestra lucha no es contra, Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. ¿Se da cuenta? Porque el anticristo no es un gobernante mundial, es un espíritu. Y dice Juan que está en todo lo que niegan que Jesús vino en carne. Efesios 2 dice que está en los que habita y mora en los hijos de desobediencia.
¿Se da cuenta? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, en resumen. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes principados de maldad. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor de señores. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Poderoso. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces ya enseñamos por la Biblia y también un poco de historia en resumen de dónde sale el anticristo gobernante mundial y lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el anticristo es un espíritu. No dice que vaya a ser un gobernante mundial en ninguna parte. Voy a hacer en resumen la historia. Y con eso concluyo. Luis Alcázar, como la Iglesia de la Reforma, apuntaba al papado romano como el anticristo y a la secta católica como la ramera de Apocalipsis 17. Entonces, ¿qué lo quiso Alcázar, un jesuita español católico? Para sacar o desviar la mirada de la secta católica, ¿qué es lo que hizo? Decir que el anticristo ya había sido en tiempo pasado, que el anticristo había sido el imperio romano o los emperadores. Eso dijo Alcázar. Pero ahora otro jesuita católico español también, Francisco Rivera, él dice que no, que el anticristo será un gobernante a futuro por 7 años. Eso lo hace Francisco Rivera con el plan de desviar la mirada que estaba puesta en el papado romano y en la secta católica o como la ramera de Apocalipsis o el sistema. Martín Lutero, vuelvo a recalcar, la Iglesia de la Reforma no enseñaban que el anticristo sea un gobernante a futuro, no. Ahora, Manuel de la Cunza también apoya esa herejía, que es otro jesuita chileno católico. Él también dice que el anticristo sería un gobernante mundial a posterior por 7 años y que él construiría el tercer templo en Jerusalén y allí se sentaría por 7 años. ¿Quién creó esa herejía, esas falsas doctrinas? La secta católica romana a través de jesuitas católicos. Y por eso vuelvo a recalcar, es tan terrible que los protestantes tienen en un pedestal, en un trono, a Martín Lutero. Pero no le creen todo lo que él enseñó. Porque Martín Lutero jamás enseñó que el anticristo vaya a ser a posterior por 7 años. Ellos enseñaban que la secta católica era la ramera y el papado era el anticristo, un sistema. No enseñaban que iba a ser a posterior. Entonces, es ahí lo terrible de ellos, Ahí lo terrible de ellos. Entonces, la Biblia enseña que el anticristo es un espíritu y que mora en los hijos de desobediencia. En aquellos que apostatan de la verdad, en aquellos que enseñan herejías, en aquellos que predican un evangelio diferente, está el espíritu del anticristo. Gloria al Señor de señores. Aquí terminamos, mis hermanos. Ahora vamos.